Entonces habría que resolver los problemas que tenían esos países de sustentación, de soberanía alimentaria, para poder eliminar los transgénicos. Porque si no dice, bueno, tú dejas que se muere. No quieres transgénico, te muere. No, no, transgénico es. Tú vas a ver a la ecología como una filosofía, la ecología como una alternativa, la ecología como evangelio, la ecología como una solución. Creo que la ecología tiene que meterse en el sistema. El autor de la agricultura orgánica en Cuba es Ronald Reagan. Te voy a decir por qué. Bueno, para tú en Estados Unidos transformar la agricultura en agricultura ecológica, tendrías que utilizar mucho mayor personal para trabajar, un método menos agresivo. Y obviamente los precios de los alimentos cambiarían, ¿no? Entonces en vez de tú pagar 40 pesos por internet y 80 pesos por el seguro del carro, vas a pagar la mitad de tu salario para comer. Ahí está el juego de las cosas. Ahí está el juego, la posibilidad en el mundo para organizarlo de 18 millones de maneras. Pero hay solución teórica, ¿no? ¿Te das cuenta, hermano? Lo que te quiero decir es que esto tenemos que ver como una cosa, los que estamos en esto tenemos como una cosa implicada en un sistema, no en un grupo social, no en un grupo aparte. Es un problema de conciencia, que tú le des a comer el orgánico como una prioridad. Pues si oye, me voy a comer un patacón de eso, pero plátano, eso fumigado de la General Free, ¿no? Un plátano que lo voy a comprar allá en Santurce, no sé, en Calao, que el tipo tiene allí y no le echa nada. Ese yo lo voy a pagar. Que tú estés consciente que lo que te vas a comer es bueno. Bueno, esta historia está cumpliendo 17 años. Este proyecto de producción orgánica urbano. Yo soy de origen campesino, de clase media, también que se fue a Estados Unidos. Me crié en un ambiente rural, estudié agronomía, no terminé la carrera de 8 años, aprovecho más específico. Trabajé mucho tiempo de especialista en el Ministerio de la Agricultura. Trabajé en inversiones, trabajé en hidráulica, trabajé en proyectos, trabajé en dibujo. Y recibí una formación media para lo que la agricultura tradicionalmente conoce, la agricultura académica, la agricultura de productos químicos, de abono, de maquinaria. Cuando vine hubo una situación en el país que no sé si ustedes conocen, que Cuba dependía del 80% de los alimentos del exterior, sobre la base de la caña. Con Estados Unidos fue así y con el soviético fue peor porque hubo un desarrollo social mayor, había más petróleo, había mucha ayuda y casi nos convertimos en una revolución verde en todos los aspectos, ¿no? Y esa agricultura nuestra trajo como consecuencia un éxodo del campo a la ciudad. En el año 60 vivía el 80% de los cubanos vivían en el campo y el 20% en la ciudad. Cuando vino el desarrollo de la agricultura, alta productividad, la gente empezó a irse para la ciudad. Y dejaron, cuando se derrumba el campo socialista se queda. El país estaba mal balanceado, o sea, el 80% de la ciudad está en el campo. Y en el campo se acabó la maquinaria, se acabó el fertilizante, se acabaron todas esas cosas. Surge la necesidad de producir alimentos en la ciudad. Esa es la primera historia, en área urbana. Y producir orgánico, porque es que no había pesticidas, no había fertilizantes, no había nada. Y entonces habíamos llegado a nuestras manos algunas cosas de Estados Unidos, de España, del tema del orgánico, algunas cosas de compost, ¿sabes? Había ya una desarrollo incipiente. Pero el principal problema que había era que la agricultura orgánica es una agricultura para personas inteligentes. O sea, la agricultura de revolución verde para autómatas. Un tractor, un MP3, un transgénico, fertilizante de la fórmula, todo apesta a pesticidas, mete herbicidas. O sea, esta agricultura es una agricultura de talento, ¿no? Y en Cuba, con todos nuestros países, la agricultura está satanizada. ¿Y la qué? La agricultura está satanizada. O sea, la agricultura en nuestros países, nuestros conquistadores trajeron afrodescendientes a hacer la agricultura, ellos a vivir de ellos. Y entonces los que vivían junto a la agricultura eran gente de muy pocos recursos. Después de la esclavitud vino la liberación, entre comillas, la gente siguió viviendo muy mal, la sociedad y todo el mundo decía a los hijos, váyanse de la agricultura que esto no ganó. O sea, que ahí ser agricultura era la última carta de la baraja. Y el primer problema que nos topamos aquí en la cooperativa, ante la varias estructuras, fue que nadie quería ser agricultor, o sea, la agricultura nadie quería, y el recurso humano es de mala calidad. Hay que darnos el primer concepto, que el hombre no es lo más importante, el hombre es lo único importante.
Ese es un concepto que tenemos que tener claro. Es lo único importante. Si piensan, no, que el hombre sí, que otro, que el dinero, no. El hombre es lo único. Sobre todo para después emprender cosas. Entonces, cuando empezamos aquí, nos dimos cuenta de este problema del recurso humano. Pensamos que teníamos que ver qué ofertabas, o sea, la gente, el recurso humano que tú compras, o que tú adquieres, no vamos a hablar de mercancía, sino del hombre que tú andas buscando, precisa de determinadas ventajas, ¿no? En Cuba está el turismo, el transporte, los servicios y demás. Entonces, ¿qué ofertar a la agricultura? ¿Qué ofertaba la agricultura para atraer personas que les gustaba con talento para hacerlo? Entonces, entre las cosas que hicimos fue reducir el horario laboral. En vez de trabajar 8 horas, trabajamos 7 horas. Sábado y domingo alterno y un día libre a la semana. Almuerzo y comida libre. Barbería libre, préstamos sin interés. Pago por acciones, más el pago por salario, pago por acciones en la calidad de dueño. Esto es un poco precipitado, o sea, eso empezó a cambiar la situación. Hay gente que le convenía un horario reducido. ¿Y qué sucedía? Eso cambió las reglas del juego. Empezaron a empezar personas con categoría, con calidad, que por alguna razón estaban jubilados o no estaban trabajando. Geógrafos, ingenieros pecuarios, ingenieros agrónomos, pedagogos, licenciados. Cuando llegamos a ese punto, nos dimos cuenta que una cosa para que triunfe tiene que ser un negocio, tiene que ser un buen negocio y tiene que ser un proyecto de vida, un proyecto de vida viable, o sea que tú puedes aspirar a vivir, a tener las mismas posibilidades que otro negocio, que eso no es lo común en la agricultura. Entonces empezamos a pensar desde el inicio, a pesar de ser un área pequeña, de ser un estudio de factibilidad, que lleva estudio de mercado, estudio de suelo, estudio de agua, estudio de variedad. Y con ese estudio de factibilidad hacemos un plan estratégico de desarrollo, que lo hicimos ya con la gente que teníamos. Con ese plan estratégico de desarrollo empezamos a elaborar carteras de proyectos para diferentes actividades, pensando en el plan estratégico que pensábamos producir un mojo lombriz, producir ácido húmedo, producir micorriza, producir la pequeña industria, la incorporación de pasar de la sostenibilidad a la sustentabilidad. O sea que eso estaba pensado anteriormente y eso nos dio la posibilidad de ordenar un proyecto que ha alcanzado un grado alto de diversificación, de un grado alto de valor agregado y un grado alto de sustentabilidad a partir de este razonamiento. Este no es una agricultura de músculo, es una agricultura de pensamiento, o sea, la agricultura es un trabajo como otro, pero es un trabajo de bestia, un trabajo de 12 horas, de plantación, este es otro concepto. Esta es una agricultura del siglo XXI, una agricultura para la juventud, que viene, que no va a ser lo que hicimos nosotros, trabajar. O sea, nosotros decimos como yo trabajé 12 horas hoy, son bonos. Trabajar 7 horas, después estudiar, ir a la computadora, y que esto produzca a partir de esta habilidad. Porque esta no es la agricultura de los indios, es la agricultura de los indios, pero también de los tradicionalistas, la agricultura de otras etapas superiores que han ido escalando, que como ustedes saben como yo, que hay diferentes categorías de aplicación de la ciencia y la técnica sobre la base de obtener mejores resultados productivos con el menor esfuerzo posible. Porque si somos malos produciendo, además es muy largo, no tenemos a nadie. Cuando se hizo esta historia, empezamos a trabajar, las condiciones de Cuba en ese momento eran muy complejas, porque era la situación del periodo especial, del cual no hemos salido, pero que era mucho más agudo, no había comida, no había petróleo, no había agua, no había nada. Y mucha gente un poco se empezó a probar acá, ¿no? Entonces, hay uno de los fenómenos que nos costó trabajo decir, y si quieren me paran con una pregunta o algo, es que esto es una cooperativa. La cooperativa es como un pequeño país. Es una cosa muy democrática, si lo quiere ser, o antidemocrática si no lo sabe manejar. Pues tiene un presidente, que es el poder ejecutivo, que sale por elección. Tenemos la asamblea, que es el poder legislativo, que es el que aprueba lo que dice el presidente, o lo que se planificó. Y está el poder judicial, que son las leyes que genera la cooperativa para su funcionamiento y las leyes que tiene el gobierno para eso. O sea que desde ese punto de vista funciona, yo lo vuelvo y repito, como un pequeño país. La persona que se elige como presidente, que se coge por voto secreto y directo, es una persona elegida como presidente de una tiene una junta de dirección, una junta administrativa, que es elegida de acuerdo a sus capacidades y sus elevados. El presidente debe ser un tipo popular, debe ser un tipo de unir, un tipo de
del que preside las asambleas de cooperativistas y preside a la asamblea de la Junta. Y esto conlleva determinadas características. No es el más inteligente, es el liderazgo, ¿no? Donde más liderazgo hay es donde radica. Muchas veces alguna cooperativa dice, no, porque fulano tiene un posgrado en Harvard, tiene otro posgrado allá en Seattle, tiene otro posgrado en San Juan, pero es un pesado. El tipo no comunica. Entonces hay que observar mucho, sobre todo en este tema de cooperativa, el liderazgo, que es el que es capaz de unir los grupos de trabajo. Entonces hay otro tema que es muy atractivo, que se habla del sentido de pertenencia. Ustedes han oído hablar del sentido de pertenencia, ¿verdad? No he oído esa palabra, pertenencia, sentido de pertenencia, pero que pertenece. Lo que el pertenciómetro no existe. No existe un aparato que tú digas, vamos a medir el grado de pertenencia ahí, ¿no? Entonces un poco se filosofea sobre eso. Obviamente, en el caso de las cooperativas, yo pienso que el primer papel que juega la cooperativa en el sentido de pertenencia es el sentido del valor expresado en dinero por tu participación. Hay algunas políticas igualitaristas que la gente no un poco valga a todo el mundo para no buscarte problemas, que tú sabes. Dice que decía, yo ni soy marxista, ni cristiano, yo soy un filósofo de callejero, me he dado por pedazos. Decía Víctor Hugo, que es muy fácil ser bueno o malo, lo difícil es ser justo. Y en esta cosa hay que ser justo. Si tú trabajas más, ganas más. Si no trabajas más, pues no hay problema, más lo mismo todo el mundo. O sea que por ahí empieza la cosa del sentido de pertenencia. Nosotros usamos un mecanismo que cuando empezamos a trabajar la gente decía, bueno, al año todo el mundo gana lo mismo, estamos trabajando lo mismo, repartiendo el dinero. Y tú habías creado un valor a la cooperativa y deberías regresar. Si nosotros repartimos 50% de la utilidad, o sea, de la ganancia, el 50% de la utilidad se da entre los trabajadores y el otro 50% se utiliza para el desarrollo. ¿Cómo tú ibas si yo empecé a trabajar y a crear riqueza de alguna manera, le dije a la gente, bueno, vamos a poner más personas porque había un proyecto estratégico de desarrollo. Dice, pero ese va a ganar lo mismo que yo, porque era dividiendo. Entonces nos dimos cuenta que tú me dabas el dinero 1% para yo utilizarlo, la cooperativa, pero yo te lo debo regresar. O sea, si yo nos ganamos 1.000 pesos hoy en la cooperativa, 500 para todos nosotros, y 500 yo que he prestado de ustedes para crecer. Bueno, si lo voy a utilizar bien, eso debe regresar. Así ves, ¿no? Y entonces nos sacamos la cuenta que era un sistema de acciones. Tú empezaste a trabajar al año y eso es un freno para nosotros. Vamos a poner más gente, no ponga más nadie, porque nos ganamos menos, qué sé yo. Y entonces ese que entró, le dimos 3 meses a prueba, que es lo que está establecido, y el primer año una acción, la famosa acción de la compañía americana, share, a los 2 años 2 acciones, a los 3 años 3 acciones, después la cuarta acción a los 5 años. Pero era un capital que se te va, que era la distribución de la utilidad en forma de acciones para pagar lo que tú habías recibido. Y eso es justo. Y eso era justo. Exigía determinados mecanismos de matemáticas. Y la primera que es el sentido de pertenencia, el sentido de permanencia. Ahora ve que tú eres un especialista produciendo quesos especiales, de cabra, qué sé yo, y yo te preparo y todas esas cosas, pero tú un tipo tiene un valor económico alto y un día no te me vas. Y aprendiste, no te hace falta la cooperativa. Y entonces ese sentido de permanencia es que tú vas creando un capital que te pertenece en la misma medida que tú seas capaz de producirlo. En la misma capacidad que tú seas capaz de producir, entre más tú inviertes, vas más a recibir. Entonces hay un salario básico de acuerdo a las escalas. O sea, un salario básico normal para los trabajadores agrícolas y un salario por categorías, ¿no? Que por supuesto que más ganas es el presidente. Que tú le exiges para que haga su trabajo. El administrador debe ser un administrador, porque el presidente es un cuadro político. No se estudia presidencia, que yo conozco en ningún lado del mundo, no, presidente. Carrera de presidente no existe. Carrera de gerente sí. Porque el gerente tiene que ser un tipo que sepa lo que está haciendo, que no va a embarcar. Tú puedes tener mucha idea, pero si no pueden hacer eso, no va a dar. Entonces en eso fuimos cuidadosos y hemos ido introduciendo tecnologías de acuerdo a la misma forma en que nos hemos ido preparando. Uno de los problemas más serios, o sea, más interesantes de este trabajo, y es lo que yo he visto, es que el mundo de hoy está en un paradigma, o sea, en una encrucijada de comida. Como dije antes, yo vine de Estados Unidos el día 14, 4 días. Había estado en Alemania este mismo año, en agosto, septiembre, un evento, estuve en Toronto, estaba en
no es que viaje tanto, pero la casualidad en estos días está. Y hay un hambre en el primer mundo, hambre. Porque tú quieres comerte una lechuga orgánica y no hay. Tienes que tomarte la que te dieron, tienes que tomarte, o sea, no hay, para tus expectativas de vida sana, no hay comida. Yo en Toronto con amor de hambre, porque yo me he ido introduciendo, sabes que ese Kama Sutra, que lo que es bueno para el cuerpo, es bueno para el sexo. Lo que es bueno es malo para el sexo, el cuerpo es malo para el sexo. Yo estoy viejito, yo no puedo comer químico, me va a joder lo que me queda de vida. La pala que me queda la voy a perder. Entonces ese me estimuló, porque tú tienes que buscar recursos. Y yo no había manera de comer algo sano, oye, que una grasa por donde quiera, proteína azul, dulce por donde quiera, aceite por donde... Entonces esto es una oportunidad de negocio. En este tema hay una oportunidad interesantísima. Hay gente, o sea, hay un mercado insatisfecho. La agricultura orgánica no puede ser un derecho, porque sería imposible hablar de eso, pero sí puede ser una prioridad. Y hay mucha gente que lo están haciendo. Ven la agricultura como una prioridad. O sea, comer sano como una prioridad. Y esto es bueno porque tú no tienes, en el mundo que nos rodeamos, un mundo de negocio, un mundo de vida, de intercambio. Entonces, si tú te metes en un negocio que no te vayas a fracasar, tiene esta expectativa, ¿no? Nosotros, cuando hicimos una matriz DAFO, esto de fortalezas, debilidades, potencia, ¿cómo decirlo? Hay la matriz DAFO esa que te da 4 posibilidades de estudio, de análisis, para crear un banco de problemas. Dame lo que estoy hablando. Ajá. La misión, la visión, todas esas historias que tenemos hecho todo eso, lo que dice la mercadotecnia americana y la mercadotecnia rusa, todas las mercadotecnias que te encuentres, y no puedes apartarte de eso, no puedes ponerte a soñar con aviones, tú tienes que ponerte a utilizar una empresa, una cooperativa es una pequeña empresa privada con características colectivas y le sirve todo lo que se ha inventado en todo lo demás. Y tiene de la ventaja que cuida el entorno, cuida la mano del hombre, cuida de esas cosas, pero que tiene ante sí para mí un futuro, ¿no? Un futuro. Yo estuve ahora en Houston en unas tiendas esas orgánicas totales esas, millonarias, que yo empecé a sacar cuenta de metros cuadrados, kilogramos por medio, no. O sea, hay una oportunidad de hacerlo, ¿no? Entre otras cosas, no es que tú te vas a dedicar a salvar la humanidad, pero morirte de hambre. Tú no eres sacerdote, tú lo que eres un trabajador, ¿no? Y yo pienso que eso es importante. Dije ahorita que el hombre no es lo más importante, lo único importante. Y también esto es una institución de carácter social. O sea, nosotros dije que habíamos reducido la hora laboral, que damos almuerzo gratis, que damos guardería gratis, que damos peluquería, manicure para las mujeres, que damos préstamos sin intereses. O sea, que tú tienes que decir que lo que tú retienes con mayor valor es el recurso humano. Lo demás paisaje. Ejemplo de eso, ¿no? La guerra en Japón lo destruyeron, lo desbarataron, lo machucaron, esa cosa, y lo dejaron. No tenía petróleo, no tenía hierro, no tenía nada, 4 islas peladas, pero los japoneses la han acabado. Hicieron así y a los 40 años era la segunda potencia económica. Alemania, que hizo lo que hizo y todo eso, después todo el mundo se ensañó con ella, la cogieron y la desbarataron. Alemania la desbarataron después, los aliados al final por 1000 razones. Alemania es la locomotora de... ¿Por qué? Por los recursos humanos que tenía Alemania, lo que tenía Japón. Y que tenemos nosotros también los mal utilizados, ¿no? Por eso que yo ahorita hablé, ¿por qué sociólogo? Porque la gente no quiere ser agricultor nunca. ¿Cuáles son las razones? Porque caminan raro, porque hablan diferente, porque se ponen prietos, porque se ríen de ellos. Porque el orgullo de ese campesino ha ido perdiéndose en América Latina, que la gente se siente fatal. Y entonces ese es un aspecto social que debe ser interesante. Porque esta es una actividad de carácter social que tiene una repercusión social a nivel de comunidad. Este tipo de eso puede hablarte que aquí se crearon 100 y tantos empleos, no sé las cifras exactas, 60 o 170. Primero, en 3 vertientes importantes. O sea, la primera fortaleza es comprar productos orgánicos a precios relativamente baratos. Lo segundo es creación de empleo. El problema del empleo es un problema serio. ¿Qué tipo de empleo? Las mujeres. Nosotros tenemos aquí 60 y tantas mujeres, el número de mujeres que tenemos. En puestos clave. Las mujeres, todos sabemos superior al hombre. Eso. Hay que entrar en detalle, no creo que falta, la discusión está por hacer, ¿no? Las mujeres son superiores, son administradoras, son cooperativistas, son de nacimiento. Ese es un elemento importante en la formación de un grupo de trabajo. Tenemos la gente de la tercera edad que está en los pueblos, en las ciudades, que son personas que son una biblioteca, son una laptop, que tienen una capacidad en su mente metida ahí que se está perdiendo, y que nosotros tenemos aquí 60 personas de más de 65 años
que aportan muchísimo, que tienen experiencia, tienen disciplina, tienen todo eso. Ese es un factor que tienen en este tipo de agricultura, un elemento importante, ¿no? Dice que cuando se muere un viejo es como si se quemara una biblioteca. Y todo este tema de carácter social es de integrar a las mujeres, los hombres y las personas de la tercera edad en el trabajo de producción agrícola, con la perspectiva no de cuidar el medio ambiente, de dar comida sana, pero de vivir, como expliqué, de vivir. Podemos ser, ¿cómo se llama?, utópicos. Tenemos que pensar que todo esto ha progresado porque la gente ha ganado bien, porque la gente tiene esperanza de ganar más, porque se ha ido así diversificando, se ha ido disminuyendo la intensidad del trabajo. Pues el trabajo del hombre del arte, que trataba con una escopeta, le tomó con cayendo a janazo a los mamuts, ya ese tipo pasó. El mundo ahí lo desarrollando en otra etapa. Y es otra de las cosas que tenemos que pensar en esta agricultura y en todas las agriculturas, porque de lo contrario, bueno, ¿de dónde vamos a parar? Seguiremos comiendo transgénicos, comiendo para agricultura química y ya te digo. Eso es a grandes rasgos los aspectos que yo pienso que a la hora de concebir una unidad, una pequeña unidad agrícola. El tema de sustentabilidad, tuvimos el error de no integrarnos con animales desde el principio. Tenemos animales en la preparación de tierra, tenemos animales de ceba, tenemos conejos, una conejera. ¿Ustedes estuvieron aquí? Sí. O sea que hay que hacer un balance de la producción pecuaria, como también, como todas las cosas, las carnes tienen un valor, el estiércol tiene un gran valor. Nosotros hemos tenido problemas con estiércol estar. Hemos buscado estiércol en una vaquería y resulta que han echado fertilizantes y herbicidas y la vaca no lo elimina, y entonces me han traído fertilizantes, lo metí en la casa y me ha matado las posturas. O sea que hasta es importante hoy en día, no dicen, no, productos orgánicos, porque hay una cantidad de productos orgánicos contaminados que te pueden crear problemas. Y nosotros queremos, está además decir que lo más importante, lo único importante, lo que hay que mantener es el suelo. A partir del suelo está todo. Si no tenemos un suelo fertilizado, variado, con la acidez adecuada, eso, después viene la genética, el riego y demás, pero el suelo es fundamental y ese es el elemento de nutrición a tener en cuenta. Y hay la cromática, los magnetizadores, los estimuladores, hay una cantidad de cosas. Yo ahora estuve investigando, como nosotros aquí en internet no es difícil, no es fácil acceder. Es un sueño lo que hay de cosas hacer, el cantero biointensivo esto de los californianos. Hay un mundo que le interesa este tema de manera profunda, los mismos microorganismos eficientes, o sea que hay un movimiento enorme de cosas interesantes que solamente se pueden hacer con un nivel de conocimiento. Ninguna persona analfabeta o con primaria o sexto grado puede entrar en ese mundo, tiene que ser persona con una calificación. Y entonces nosotros estamos trabajando con este tema de la producción de materia orgánica con el objetivo de equilibrar el sistema, o sea, de ser un sistema sustentable. Porque el sistema sostenible también se destruye, porque si tú estás trayendo materia orgánica de otro centro, o estás utilizando los recursos de otro lugar, estás depredando el otro lugar. A la larga tú no eres tan malo como Monsanto, eres un monsantico chiquito. Porque tú estás agrediendo a otro. Nosotros aquí buscamos las vaquerías, todavía buscamos las vaquerías a veces que no tenemos, estamos trabajando para hacer el sistema completo. Y bueno, ustedes vieron lo de sanidad vegetal, o sea que hay muchos aspectos que la persona puede sentirse realizada lo que ejecuta, con lo que hace, con lo que piensa. Nos metimos en los hongos ahora, los hongos tenemos problemas con los hongos, porque en un cubo el hongo no se da, el hongo es comestible, entonces es una tecnología de reproducción de inóculo con determinada esterilidad, o sea que es una ciencia casi, es muy enredada. Seguro que se me queda algo de tantos años aquí, pero yo le hago mucha énfasis al fenómeno social, por supuesto, el fenómeno laboral, el fenómeno ¿cómo se llama? Empresarial, para decirlo de alguna manera, porque todo lo demás está escrito. O sea, el manejo del hombre es lo más complejo que hay. Los hombres. Lo otro es 3.1416, pero el hombre no se sabe nunca con todo. No tengo una pregunta, señores, y mías. Mira, yo era funcionario del Ministerio de la Agricultura. El ministerio había colapsado, no había tractores, no había materiales, no había petróleo, no había fertilizantes, no había nada, pero una política del país. El que quiera que salga a los municipios a ver qué solución le dan. Yo arranqué para este municipio, vine para acá. Lo primero que me topé, que viene del cuadro del ayuntamiento un poco a organizar, pero si no sabía lo que hacer, yo no tenía la menor idea de qué es lo que había que hacer. Y había este lugar
Y yo me di este lugar porque se dando tierras ociosas de la municipalidad, te la asignaban, ¿no?, en usufructo. Yo me di un pedazo de tierra y renuncié. Y con 3 locos empezamos a inventar ahí. Había un elemento muy bonito, muy atractivo, ¿no?, que en ese momento, o producía alimentos, te morías de hambre. Tan sencillo, ¿vale? Había que producir sin fertilizantes, sin pesticidas, sin maquinaria, sin nada. Uno tenía una acción de que viene de minifundios de Oriente, la zona de Holguín, que los campesinos muchos no tenían nada más que una yunta de buey y te vivían, qué sé yo, ¿no? Pero también eso era una adecuación de lo que ya había pasado, ¿entiendes? Y empezamos 3 tipos aquí, 3 locos aquí, empezaron a inventar. ¿Quién era? ¿Eh? ¿Quiénes eran? ¿Cómo es? ¿Quiénes eran los 3 locos? Yo era Sí, el ministerio me decía a la gente, pero estás loco tú, esto estaba lleno de yepa, lleno de cosas y me puse prieto, me puse flaco, porque aquello no era una locura. Pero ya había una, ¿cómo se llama? Entonces, David contra Goliat. Goliat no quería aplastar y nosotros que no. Pero sí ya había un paquete tecnológico, existía. Mira, aquí hubo una etapa que yo le digo a la gente, el autor de la agricultura orgánica en Cuba es Ronald Reagan. Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. En el segundo periodo de mandato de Ronald Reagan, él amenaza con un bloqueo naval a Cuba. No lo voy a cerrar ahí, tú sabes, para la cosa de Miami, toda la Florida. Vamos a cercar esto aquí, qué sé yo, y aquí no sale nada y se jode esto. Y yo no quiero decir eso, me imagino que quiere participar en eso. Si eso es verdad, puede ser un bloqueo. ¿Cómo funcionaría el país sin petróleo? ¿Cómo podíamos funcionar? Y empezaron a buscar información. Todos los institutos de la FARC, tienes que tener un plan para producir, para trabajar con menos petróleo, o sea, un plan emergente. Y la agricultura empezó a aparecer entonces los compost, los bocachis, toda esta mecánica de producir orgánico, y había un movimiento en el mundo que Cuba ni soñaba. Nosotros éramos parte del cambio de la Unión Soviética, de los países socialistas, que no podemos pensar en nada de esto. Pero esa posibilidad entonces empezó a crearse un movimiento a nivel de empresa, a nivel de universidades, de ministerio, de ese tema, un plan maestro, le decían plan maestro, un master plan, con ese fin. ¿Qué pasó? Que eso no lo provocó el bloqueo, lo provocó Gorbachov, para decirlo de otra manera. Gorbachov llegó, desarmó la Unión Soviética y dijo, oye, aquí se acabó esto, el cambio, la madre de tomate, no te digo, nosotros, ustedes, ni cuotas azucareras, ni petróleo, ni comida, ni nada. Eso fue lo que llevó al país a dos. Había, por ejemplo, 12 horas de apagón. Te dice, te toca ir doble corriente de 6 de la mañana a 6 de la tarde. De ahí para afuera te toca de la luz. Y al otro día te tocaba de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Y la transportación se puso muy difícil. Vinieron millones, un millón de bicicletas chinas. O sea, fue una tarea que hoy nosotros nos da risa, pero fuerte. En ese medio ambiente que había, la lucha por sobrevivir, había que hacer cosas. Las fábricas se pararon, no había productos. Y la comida, tú sabes que eso es 3 veces al día y si no te puedes escapar. La comida es un tema complicado. Y bueno, pues todo el movimiento. Entonces se sumaron institutos, se sumaron gente, empezaron a venir personas a ayudarlo, a mirarlo, a ver, y empezamos a intercambiar y a punto de hoy que surgieron de estos lugares hay 300, tengo entendido que 320.000 personas trabajando en estos proyectos en el país. Y ahora las cifras se me olvidaron, pero ahora tenía la conferencia, pero no me acuerdo, son más de 1 millón de toneladas de vegetales. No, hay una subida, no sé cuántas toneladas de fertilizantes. La propia lombricultura, en Cuba no se conocía la lombricultura, se trajeron unas lombrices rojas californianas de Filipinas, después se trajo la roja africana, después se trajo una de Cantón, otro lado de China eso, empezó la lombricultura a coger agua. En un movimiento popular que se dispersó, que nosotros incluso empezamos comprando lombrices y creo que terminamos vendiendo la lombriz hasta los mexicanos. Y porque es que era una alternativa, ¿no? Y eso fue parte de... Y entonces se empezaron a hacer fábricas de plantas de micorriza, los sistemas de crédito de producción de insectos entomopatógenos, o sea, un movimiento que ya pasa de como el 2014, el 90, que tiene como 20 años de profundidad. Mira, yo pienso que la naturaleza es tu profesora. Y estamos claros que empezamos, el fotón coge el carbono y lo hace proteína, y lo hace almidón, y se lo da a los carnívoros se comen esto, se come aquello, la cadena, esa es la cadena. Y obviamente así funciona el Amazonas, digo, la selva, los grandes sistemas
naturales funcionan con animales, no se consigue de otra manera, ¿no? Los biodigestores, los animales son biodigestores más rápido que lo que pueda producir el humo en una selva. Estoy un poco grabándome contigo, o sea, es parte, por ejemplo, cómo yo voy a procesar hierba, sino con una vaca. Hacer compost muy largo, la vaca se lo come, el otro día por lo menos te está dando el material ya de la primera versión, ¿no? Y entonces eso es un poco como funciona la naturaleza, o sea, porque además si tú te pones a buscar materia orgánica en otras instancias, de cualquier origen, y estás inventando petróleo, transporte, entonces estás creando una situación compleja con eso. Digo, esa es la explicación que yo le veo. Yo, por ejemplo, mis toros ahí, ahora mismo hay un lío que los toros los vendieron, entonces no han ido a buscarlo. Yo estaba hablando de que a buscar los toros porque no tengo materia orgánica y esa es mi planta de biodigestora. El compost resuelve una buena parte, pero es muy lento. Y además es una alternativa de producción, de venta. No tenemos conejos, tenemos vaca, tenemos pollo, eso también es parte del ecosistema y del mercado. O sea, nosotros estamos creciendo los animales nuestros con 700, 1000 kilogramos por día por animal, son 10 o 11 kilogramos diarios, tiene un precio, no sé, 90, 100 pesos diarios de eso, además del estiércol, que te da el estiércol que tú lo estás utilizando con fertilizante. O sea, todo eso entra en el mecanismo, ¿no? Es bien simple, creo, ¿no? Desde el punto de vista de no sé. Tú puedes decir, hay gente que los japoneses están cogiendo algas marinas para hacer compost. No tienen animales, no tienen compost, porque es confortar. O sea, es probable que la fuente de nutrientes de un animal tú no la tengas en la mano y tengas otra fuente. No puede por las algas, no sé qué, el humo de la selva, el arrastre de los ríos. Pero en un sistema ecológico simple, el animal forma parte de todo el proceso. Una empresa cualquiera debe crecer a un ritmo del 8 o 10% del Producto Interno Bruto, del producto de venta. O sea, hay unas reglas económicas que son inviolables. Si tú generas un 10 o un 15% de crecimiento, vas a invertir una parte, vas a mantener una parte. Nosotros, infelizmente, cuando estamos creciendo, tenemos una parte del valor que no lo podemos reincorporar al sistema. O sea, ¿qué es lo que yo pienso? Que si nosotros tenemos producción determinadas producciones en divisas, para decirlo de alguna manera, que no la podemos reintegrar, porque el país no cuenta con el recurso. Entonces, si tú creces a un 2% anual, el 2% que tú creces es prácticamente lo que vas a dar mantenimiento, lo vas a dar local. O sea, que el crecimiento se convierte en un problema, porque tú tienes que crecer ininterrumpidamente para poder lograr mantener. Pero si por alguna razón lo que tú creces no entra, a lo que quiero ir, que nosotros quisiéramos que lo que nosotros producimos tenga un reflejo exacto de la realidad. En Cuba hay una política igualitarista que está equivocada, pero está públicamente conocida, que aquí todo el mundo le dan lo que le dan en chip. Si trabajas o no trabajas, te dan libreta, te botas, te dan de todo, aunque tú seas un izquierdo en la sociedad. Y ahí vemos mucho, que trabajamos mucho en la sociedad y recibimos lo mismo. Nosotros estamos trabajando en ese sistema. Ese igualitarismo tiene un precio social. Salud para todo, educación para todo, transporte para todo, eléctrica para todo, comida para todo, lo que sea. Pero que hay gente que no se lo merece, hay un desbalance económico. Y lo que hace falta es que este problema, lo que habíamos hablado, que no es ser bueno, ser justo. ¿Me entiendes? Ser justo, que te den lo que tú necesitas, lo que tú recibes para tú poder crecer. Porque el tema este social y sobre los temas sobre las sociedades nuestras, sociedades socialistas, de beneficio total, caemos a veces en utopía. Si tú no trabajas, no mueres de hambre, es un problema tuyo, yo no puedo hacerme cargo de eso. ¿No? Yo soy un libre pensador en ese sentido, yo quisiera que si tú no trabajas, no comes. Pero te doy un ejemplo, que lo que yo quisiera es que la economía funcionara de manera tal que yo le diera a la sociedad lo que tengo que darle, que la sociedad me diera lo que yo quiero y entonces poder invertir y desarrollarme. El tema empresarial, ¿no? Por otra parte, he recibido mi vida en beneficio, los 2 hijos míos pues tuvieron carreras universitarias, yo he tenido casa por no sé qué, tengo millones de ese mismo compendio. Pero hay gente que no ha hecho ningún esfuerzo y tiene lo mismo que yo. Por eso te digo que quisiera una sociedad más justa, en el sentido económico. Que me lo pueden malinterpretar porque lo que quiero es que si tú te enfermas y tú no eres un descarado, te jodes. ¿No se entiende?
Por eso es que lo que el desarrollo, a nuestra capacidad intelectual para eso no tenemos posibilidades, pero materialmente eso lleva insumos, lleva recursos, lleva cosas. Y si tú no tienes una no me pagan los alimentos, los precios que yo me cuesta producirlos, se producen las cosas. Entonces por eso el tema gerencial es básico en todo este tema también, porque hay una economía que tú tienes que defender y que la economía ni es marxista, ni socialista, ni comunista, ni neoliberalista, es economía. Y eso tiene que respetar para poder entonces ver esto con una mentalidad empresarial, es lo que te quiero decir. Y tú puedes hacer agricultura orgánica para los niños, para los ancianos, para ti, para todo eso es verdad. Pero todo eso es un equipo de funcionamiento, una mecánica. No sé si te... No, yo creo que sí, y yo he visto que aquí son bien empresariales, ¿sabes? Nosotros decimos que somos capitalistas, pero realmente la empresa aquí está bien organizada y se venden entre sí. Pero eso ya es un tiempo para acá, es un tiempo para acá, pero hubo un momento que esto no era decía, esto ahora se está entrando en toda esa tarea, todo eso que te estoy diciendo. Sí, sí, sí. Pero hubo un tiempo aquí éramos beneficiarios de alguna manera de los países socialistas, aquí no faltaba nada, aquí no había problema con nada, la empresa, éramos el espejo de los países socialistas frente a Estados Unidos, tú sabes. Y eso un poco disoció, la empresa no llegó a tener la eficiencia, se perdió eficiencia. En la productividad del trabajo se perdió eficiencia. Y cuando se pierde eficiencia, el costo se sube, cuando se fue el costo se bajan los niveles. Por eso te digo que para nosotros ahora es un tema importante, porque no lo teníamos en la mano. Por eso, y hay problemas con el objeto social, con la posibilidad de venta, se está revolucionando el país. Sí, sí. Pero hay un tema ahí que se llama la burocracia. ¿Sabes lo que es la burocracia? Sí, lo sabes. La burocracia, lo que no puede controlarlo lo prohíbe. Si él no te puede controlar, no te metas. No hagas eso, no te puede controlar. Cuba es lo notorio que hemos tenido una mucha burocracia. Entonces, la gente es una posesión, yo pienso, una posesión inconsciente. Una posesión inconsciente a resolver los problemas que tú necesitas porque tú lo que te vas a producir. Y esa es otra historia que tenemos nosotros, que tenemos que movernos en un mundo de más agilidad en el tema empresarial y en todo. Por eso que y yo sé que tampoco es fácil allá, porque hay cosas que los grandes ya tienen todo hecho, pero los chiquitos cuando empiezan pasan un trabajo que la gente quiere resolver. Sí, mira, 17 años en la vida en clima no es tiempo, eso no es nada. Y sin embargo, compadre, nosotros hemos notado un incremento desordenado, corrimiento de la lluvia en el tiempo, intensidad de la lluvia, problemas con el arrastre uno de los problemas más serios que tenemos es que los que trabajamos con materia orgánica, el peso específico de materia orgánica es inferior al suelo, y cuando viene una lluvia grande se le toman medidas de drenaje, se le van 20 toneladas de materia orgánica y perdiste todo, porque en invierno aquí caen los nortes que vienen de aquí del Golfo, y caen 10 milímetros, pero ahora meten 60 milímetros, te arrastran la vida, que no hay que pensar en un drenaje más eficiente. Yo creo que el tema suelo en nuestras islas, cae un aguacero y a la media hora está la tierra metida en el agua del mar. Hay que pararla porque si ya yo tengo problemas aquí de afectaciones de suelo por las lluvias intensas que me arrastran el sistema, y que hay mecanismos para hacerlo, ¿no? Los mecanismos de drenaje, de disminuir la velocidad del agua, hay unos mecanismos de siempre y cuando sea una probabilidad no muy alta, ¿no? Y eso evidentemente es un reto para las islas. Pero nosotros no somos los más complicados, hay islas de esas que dentro de un año ya tienen este aumento sobre un nivel del mar que se van del parque. Pero nosotros en lo particular tenemos la experiencia, yo creo que Cuba está haciendo un trabajo serio con eso, incluso las edificaciones, las playas las están echando para atrás porque se sabe que el mar sigue entrando para adentro y entonces vas a saber que dentro de 30 años por los resultados, no es que el agua llegue a la casa, es que ya entonces el ciclón, cuando tiene 20 centímetros más a una distancia, cuando le da impulso ya te lo mete en la casa de cabeza, te desbarata la casa. Que es una probabilidad que ahora se ha dado en los últimos tiempos aquí en Camagüey, que acabó con un pueblo ahí, los barrios. Lo que sí hay es una cosa, el hombre tiene una posibilidad de actuación increíble. Pues tú vienes desde el Ártico para abajo viéndolo por las condiciones climatológicas, la gente produce y sigue bajando y siguen produciendo.
Y toda esta cosa es potencial, por supuesto que va a disminuir. También pienso que la comida tiene que tener otro sentido en la vida. Aquí la comida en muchos países no vale nada. La mala comida, la buena sí, pero te meten unas hamburguesas en $1 que quedas completo. Por decir, y si quieres comer algo orgánico te cuesta más caro. Que el mercado tiene que correrse, que un iPhone vale no sé como $600, ¿no? Una papa tiene que valer 20. ¿Sí? O sea que va a haber un corrimiento de las posibilidades de las personas de alimentarse una prioridad, tiene que ser una prioridad. Y cada día la calidad de los alimentos hay unas estadísticas que no me acuerdo ahora, pero la estadística de cáncer en Estados Unidos es una epidemia. Es una epidemia, la obesidad es una epidemia que viene acabando, la diabetes, no, es una locura. Y los gringos están preocupados, en serio. El 60% de las medicinas del mundo se las comen ellos. Además que tienen medicina de todas las cosas, un nivel de vida alto. Y si no te tocan, te las dan de todas maneras. Pero es alarmante esa sociedad. Sí, el mediquete y lo demás que ya tomo también. Y eso es un tema serio, lo que en la sociedad es esta, que lo que está sucediendo, que la gente tiene perdiendo calidad de vida, vivir a base de pastillitas, no se puede caminar porque está muy gordo, no puede. Y hay una conciencia de eso, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Que el futuro lo ven ahí, pero no puede llegar a la vida. Y todo esto tiene una repercusión a que surjan soluciones técnicas más fáciles, más aplicables, más realistas, y que mejoren este tema de la producción de nutrientes. Sí. Dentro de los sistemas agroecológicos, sobre todo con lo que observaste en supermercados como en Estados Unidos, de los precios de los mercados orgánicos, ¿tú crees que al perfeccionar y hacer más eficientes los sistemas agroecológicos llega un punto en que el precio compare o sea incluso más económico por la razón que sea el producto químico, ecológico que podrían equipararse? Yo entiendo que el producto químico ya tiene unos incentivos que uno no los ve, o sea que ya uno pagó por eso. Y si no tuviera esos incentivos el precio sería más alto igual, claro. Pero ¿tú crees que el público podría llegar a ver ese cambio en algún momento? Sí. Yo pienso que el mercado va a imponerse, el mercado orgánico se va a imponer sobre el químico. Y el químico, bueno, hay un personaje ahí en Palo Alto, en California, John Higgum, yo no sé si lo pronuncio bien, de los canteros biointensivos. Ese hombre dice que para producir la comida de una persona necesita 2.500 metros cuadrados por el sistema químico. Y él demuestra que con 350 metros cuadrados se le da comida a un hombre en un año. ¿Se da a un hombre? En un año. Porque ahora estamos hablando de qué cantidad de metros cuadrados necesita una persona para satisfacer su necesidad alimenticia. Esa es la guerra, porque en el mundo estamos en 7.000 millones. En el 2050 creo que hay 10.000 millones, una cosa loca eso. Y entonces ya lo que se está hablando de qué cantidad de tierra se puede dedicar en el menos tiempo posible para alimentar a una persona. Ese hombre, ese individuo, esa persona no te demuestra que sí, que va a ser más económico hacerlo. ¿Qué sucede? Que las grandes compañías actualmente tienen los Monsanto y todos los sistemas grandes estos de producción de cereales, con el transgénico, con el glifosato, con la madre de los tomates, y una productividad enorme, para producir entonces alcohol, para producir azúcar, para alimentar al ganado, para todo. O sea que hay todo un enredo ahí formado, que el tipo, yo no sé, tú lo leíste. Sí. A mí me fascinó ese hombre, y yo no he dicho, este es un secreto que tengo a meterme en los canteros biointensivos eso, porque te demuestra y te explica por qué, además tiene resultados y te lo saca a la cuenta. Lo que sucede es que el conocimiento es necesario de lo que estamos diciendo, ¿no? Esa preocupación que tú tienes, te hace cuenta y te dice, esta gente está embarcada, ¿no? La solución es orgánica. ¿Cuál es el apellido? John Higgum, pero John Higgum, yo no sé cómo es. Ahí en internet encuentras ahí, el tipo tiene el libro. Un círculo. Porque el otro que te estoy hablando, nosotros estamos fajados aquí a nivel de ¿cómo se llama? De finca, ¿no? No tiene contacto con gente en la universidad, yo estaba en eventos, intercambios. Fui en Alemania un evento que era de ciudades del futuro, un problema serio las comunidades del futuro, y la comida es un problema también, traer la comida, dónde la hacen, los edificios ahora, edificios ecológicos que calientan el agua, que dan corriente, que no, hay una burumba de esas interesantísima
sobre todo estos temas de sostenibilidad y sustentabilidad a nivel de un concepto diferente de los arquitectos, de la vida, de las calles, de todo esto. Y que nosotros tenemos que partir de lo que era la agricultura nuestra y empezar a abrir hacia otras direcciones. Porque aquí hubo mucha gente, esa agricultura urbana, tan loco ustedes. Están arrebatados. Y ahí hay que hablar, sí, hay que hablar ahora de cuánto. ¿Tú sabes cuánto produce una mata de tomate? Quizás sepa lo que produce una hectárea. Bueno, y una mata de tomate, ¿cuánto produce? ¿Qué necesidad de nutrientes tiene una mata de tomate? Porque yo lo quiero una mata para mí, a mí personal. O sea que el concepto se va reduciendo a que tú puedas hacer, a producir algas comestibles en tu casa para satisfacer tu necesidad. Hay un grupo de gente haciendo esas cosas a nivel de, y no quizás el arroz, digo, los frijoles, pero hay un grupo de cosas verdes que lo están produciendo en su casa. A partir de diferentes tecnologías, diferentes técnicas, cultivo vertical, cultivo horizontal. Ahora los alemanes cogen fibra de coco, y hacen unos chorizos de coco, eso, le meten fibra de coco y le meten fertilizantes en forma de quelato y tienen unas producciones en las casas, greenhouse, eso, que te mete miedo. Entonces el coco nosotros no sabemos nada de eso, no lo hemos hecho, el coco de nosotros y lo hacen ellos en Alemania. Porque el primer mundo en eso está escapado y nosotros, vendedores de materia orgánica, materia prima. Pero por eso la agricultura es una cultura que está vinculada a los pueblos, a las costumbres, a lo que la gente come, lo que el clima, unas cosas. Entonces no puedes pensar que tú en la universidad te van a dar un poco de química, así de química orgánica e inorgánica, te van a dar un poco de maquinaria y tú vas a salir. No sabes nada, estás perdido. Sí, hay que meterse en el contexto social donde tú te desarrollas, en la cultura, lo que tú comes. Tú mexicano no le pones picante y dices, tú estás loco ustedes, sin picante no se puede vivir. Los cubanos dicen frijoles negros, si no hay frijoles negros, cuídate. Los americanos, si no hay papa frita, ahí sí no se puede estar. O hamburguesa. O hamburguesa, no, estás loco. Americanos sin papa frita, eso segundo el país, se destruye aquello. El prohibido la papa frita de Estados Unidos, la revolución americana. Por eso es tan interesante el tema, ¿no? Para cada cual, a mí de lo que tú haces en tu región, porque el Holguín es diferente, por ejemplo, La Habana, qué sé yo. Y nadie te puede pasar la bola a ti con todas las señas. Tú coges lo macro y lo micro lo pones tú en dónde vas a trabajar, en qué condiciones. Bueno, ya hay un evento en los Estados Unidos, en la Florida, han cogido no sé cuántas casas vendidas, produciendo marihuana oscura. La marihuana trancar en las casas, le ponen luces y producen marihuana. ¿Y por qué no lechuga? ¿Sí? Meter lechuga, le ponen luces, en vez de 10 horas a 14 horas de luz y tenemos más lechuga. Pues. La utilización de los fotones para el aceleramiento de la producción orgánica, que hay un grupo de elementos sin investigar, que tú puedes utilizar hoy en día, que a partir de la producción de energía renovable, darle más fotones a la planta que pudiera pasar cuando el tipo tenga más tiempo, más horas luz. Hay muchas cosas interesantes que no es la agricultura como tal, que sembrar la semillita y que den la matica, cosas interesantes. ¿Qué usted augura de la producción mundial de comida? O sea, ¿qué usted piensa que va a pasar de aquí a 5 o 6 años, tal vez 10 años? ¿Cómo usted ve eso? ¿Qué usted cree que va a ocurrir? Bueno, yo en mi escenario reducido, que usted sabe lo que está pasando en el primer mundo, ¿no? Lo botan comida como caballo. El primer mundo está siendo atacado por el tercer mundo. Atacado, un ataque en masa. Es un ataque en masa. De la gente yéndose para donde está la comida. Y yo creo que lo primero que tratar es resolver la comida de esa gente para ver que no se en África, que se yo, porque es que la falta de comida va a provocar una invasión al primer mundo, a la seguridad de esos países. Olvídate la política, te estoy diciendo. Sí. Los mexicanos están brincando de la inseguridad, la comida, la falta de oportunidad, están brincando por arriba de la cerca y se van en bote. Y eso podría ser, me parece que el detonante principal va a ser la inmigración, lo que va a provocar una solución para eso. Porque el hombre tiene 7.000 millones de habitantes y hace 100 años había 3.000, entre 50 y 14.000, no sé, una locura. Solución de comida hay, porque solución hay de comida. Sobre todo una comida sana, meterte en una hamburguesa esa de 7 pesos de cada 7 tamaños, se llama normalidad. O sea que hay soluciones viables de comida que la gente vive, ¿no? Los vietnamitas se comen 3 bichitos de la luz de eso, 3 gusanitos y se come un poco de arroz y le dan una mordida a un pescado y viven el día entero, pero un americano no.
Los americanos hay que darle un litro de leche por la mañana y darle no sé qué, hamburguesa. No, ese es otro exceso El exceso de comida, la gente come como... En Cuba, después que pasó el desastre de la SOS, aumentó la longevidad, la longevidad pasó a casi 80 años de vida. después del periodo especial. Claro, pues no hay grasa, no hay harina, no hay esto, no hay aquello. Entonces la comida es más sana. Entonces esa pregunta, yo te digo lo poco que he visto, porque he tenido la posibilidad de viajar al primer mundo y también he estado en tercer mundo, y he estado en Venezuela, y he estado en Colombia, y estuve en Costa Rica. El tema es complicado, extremadamente complicado. O sea, la explosión que hay demográfica, el aseguramiento de alimentos, y le vamos a poner otra cosita arriba, el alcohol para mover los carros de los personajes. Ya en Estados Unidos un tercio del maíz se está utilizando para producir etanol para mover los carros. Ya los europeos están haciendo inversiones en América del Norte, América Central y del Sur para producir caña para hacer etanol. ¿Tú sabes lo que es bajar un americano de un carro de eso? Tú te has pensado pensar que tú, un americano, no tenga un carro por la mañana. ¿Tú te imaginas? Sin papas fritas y sin carro. Es una locura. ¿Y cómo vamos a solucionar esos problemas? Estados Unidos es alucinante. Aquello no es una locura que se están metiendo el 25% de la energía y son el 5% de la población mundial. Si los chinos lo dan por eso mismo, ¿a dónde vamos a parar? Nada más que los chinos arranquen con ellos, igualito que ellos. No sé dónde vamos a parar nosotros, tenemos que ponernos a pescar ahí, coquina en el pan. Pero no se puede uno ponerse con posiciones apocalípticas. Trata de tu generación, lo que te queda, resolver lo que tú puedas, porque la otra no sé, que venga atrás. No se sabe lo que se va a encontrar para que esa es la historia. Hacer lo que, porque te pones a soñar como había, no, pensar ahora lo tuyo, cómo lo resuelves, porque lo que viene atrás, bueno, tienes tus hijos también que tienen compromiso, qué sé yo, ¿no? Pero el espectro. Yo fui a Venezuela en el 2003 a trabajar muy interesante aquello, porque el que era director de FAO Diouf, José Prieto, que era senegalés, que era director de FAO, Naciones Unidas. Chavo habló con el tipo y le dijo, oye, estoy embarcado aquí. Y si tuviera la solución, si Fidel está haciendo agricultura en la ciudad. Y cogieron 3 o 4 de nosotros y nos mandaron para Venezuela, a explorar dónde hacer aquello ahí. Pero bueno, junto con eso vi el hacinamiento de los cerros. Vi pueblos al lado de una refinería que no tenían luz eléctrica. Vi lugares que no había un médico, compadre. Ciudades no hay médico, no hay médico. La medicina pública menos. O sea que te das cuenta que hay un vapor, ¿no?, que viene subiendo de insatisfacciones y de cosas que tú no... que la gente te va a cansar. No se trata de comunismo ni socialismo, se cansa de para carajo. Porque mucha gente se ha quedado sin esperanza, compadre, no hay esperanza de nada, que los hijos vayan a la escuela, ni de una casa, ni de nada. Entonces eso se ha ido acumulando. Y yo veo que el primer mundo no se da cuenta. Todo el mundo con su iPad, su telefonito, su laptop, periódico, ¿no?, de la prensa, no sé qué, el fútbol, la NBA, la no sé qué cosa, las grandes ligas. Que cuando te pones acá, tú sabes que hay un señor ingeniero ahí, bueno, está el caso del presidente de Bolivia, que es un indio. En Bolivia es un presidente indio. No sabía que en Bolivia era un presidente indio de Evo Morales, y que una ignorancia total de tu alrededor, ¿no? Al precio de la gasolina, sí. Hay una estación que hay bajó 2 kilos el galón. Sí, ¿no? Y los especiales que hay, un Walmart hay un especial, no sé qué cosa. Las prioridades están invertidas. Sí, compadre. No, hay una cifra de agua potable, lo que el mundo tiene disponible de agua potable en algunas regiones del mundo, porque las guerras se producen. Acuérdate que no podemos caer en un apocalipsis como ese, porque el hombre no te va a deprimir. Hay que meter su botellita de ron de vez en cuando, echar tu vacilón. Sí, no, después de caer en ese, pues sabes, machucarte la cabeza y te pone obsesivo, te pone como si... Hay que hacer lo que se puede hacer. Se puede hacer. Hay que ser pragmático, el mundo de hoy no se sabe cómo. Y vuelvo a decir, yo pienso que es una oportunidad esto para mí me fascina, yo lo haría de gratis.
yo lo haría de gratis. Pero si puedo vivir un poquito mejor, aparte de que me guste, si a ti te pagan por bien o tienes un nivel de vida por lo que te gusta, vas a vivir mejor. Sin duda, ¿entiendes? Por eso quiero mezclar siempre esto, que esto es una oportunidad hoy en día, una oportunidad de mercado, una oportunidad de proteger el medio ambiente, todo eso. Y eso hace falta que haya, por ejemplo, conciencia política, voluntad política de los gobiernos de que estas alternativas pueden ser viables para crear empleo, para dar comida a los círculos. Yo tengo entendido que los italianos prohibieron la utilización de productos químicos en las escuelas, a nivel de niños, de criado de niños, tiene que ser orgánico. Los productos que los niños coman tienen que ser orgánicos. O sea que hay pasos del gobierno y hay cosas, no hay cosas, ahí trabajando fuerte sobre el tema porque las estadísticas no niegan, compadre. Las estadísticas están ahí, el incremento del cáncer. Porque hay que ver etapas en la vida. Cuando se inventaron las vacunas, empezó la humanidad a crecer y no había manera de dar comida a tanta gente porque ya no se morían de viruela, de peste, en Europa era una locura que le inventaron las vacunas y el tipo empezó a crecer la humanidad y aparecieron entonces los productos químicos para poder darle comida a tanta gente. Ahora es tanto químico, están matando a la gente otra vez. Pero hay sectores de la población en África, por ejemplo, si tú no le das trigo a Ghana, regalado de las Naciones Unidas, transgénico o no transgénico, los negros se mueren. O sea, ¿cómo sucedió esos volúmenes? Porque realmente el transgénico tiene unos resultados productivos enormes. Es real. O sea, el trigo transgénico, el maíz transgénico. Pero si tú no le das, ¿qué alternativa? Buscan una alternativa, ¿entiendes? Entonces habría que resolver los problemas que tenían esos países de sustentación, de soberanía alimentaria, para poder eliminar los transgénicos. Porque si no dice, bueno, te dejas que se muere. No quiere transgénico, te muere. No, dame transgénico eso. ¿Oíste? Es un tema complicado. Desgraciadamente el mercado rige el mundo. El mercado rige el mundo y entonces hay gente que la mano de obra que algo que coman ellos, no tratarte mucho con ellos, no te van a buscar peligro ni a investigar mucho en eso. La otra gente sabe lo que tiene que comer y no le interesa. Yo estaba viendo el otro día y me dijo un señor, un francés que estuvo aquí con una muchacha que venía de Bolivia, que se había bajado el nivel de la menstruación de las niñas a 7 o 8 años. Producto, entre otras cosas, el consumo de pollo, por las hormonas del pollo. Incluso había un elevado alto índice de impotencia sexual masculina, producto del consumo de pollo y las hormonas que le ponen a los pollos. Porque eso en el mercado, quizás países más lo controlan, pero los países que les interesa, que nadie le controla ni carajo, se métele bastante hormonas a eso porque el pollo en vez de en 90 días lo hagan en 70. Y por ahí, entonces, con ese mismo pollo te metes el pollo en 27 maneras, en 17 formas de hamburguesa, y después las carnes rojas y otra historia de eso, ¿no? Por eso también cría tu carne roja en tu mercado y vende. Este toro no ha comido antibióticos, esto no tiene nada. Y eso también lo están pagando, las carnes orgánicas. La gente que no sabe bien que lo que se está metiendo con los toros estos que le dan maíz, sangre, y le dan cuánta diablos te encuentras por el camino, eso sabe que también tiene problemas. Sin duda, sin duda. No comer no comer tanto como se come en el mundo, primer mundo, ¿no? La comida un poquito más organizada, de lo que estamos hablando, ¿no? Que evidentemente. Darle para atrás a la película esta es complicado, ¿no? Porque lo que rige el mercado americano, los Estados Unidos producen 3 millones de granjeros producen alimentos para 2.000 millones de personas. El 2% de la población de Estados Unidos se dedica a la agricultura. Con tecnologías transgénicos, fertilizantes de eso, herbicidas, sistemas de riego, toda esa cosa. Por esa razón, para dar comida a 7.000 millones de personas en el mundo, hacen falta 7 millones de habitantes, como los de Estados Unidos, con esa tecnología. Pero eso acabaría con lo que queda de tierra y suelo y cuanto a... Entonces, habría que ver que los recursos humanos que tú tienes que destinar para la comida en cualquier país debe ser mucho más de lo que se está creando. Estados Unidos usa 2 millones de personas, el 2% de la población, pero algo así, no me acuerdo exactamente. Bueno, para tú en Estados Unidos transformar la agricultura en una agricultura ecológica, tendrías que utilizar mucho mayor personal para trabajar con métodos menos agresivos
y obviamente los precios de los alimentos cambiarían, ¿no? Entonces en vez de tú pagar 40 pesos por internet y 80 pesos por el seguro del carro, vas a pagar la mitad de tu salario para comer. Ahí está el juego de las cosas. Ahí está el juego de la posibilidad en el mundo para organizarlo de 18 millones de maneras. Pero hay solución teórica, vamos a la práctica. ¿Cuál sería su recomendación con su experiencia, ¿verdad?, de vida y profesional y todo? Un grupo como este de puertorriqueños, que tenemos nuestras características e instancias distintas a los cubanos, quizás tengamos acceso a tecnologías de que la cual ustedes no tienen, y viceversa, ¿verdad? Sí, sí. Un grupo de puertorriqueños como el nuestro que estamos pues, comprometidos con hacer un bien a nuestra sociedad. ¿Cuál sería, desde su punto de vista de experiencia como persona mayor, como joven, como nosotros? Mira, yo lo que pienso es que muchas veces piensan si tú vas a ver a la ecología como una filosofía, la ecología como una alternativa, la ecología como evangelio, la ecología como una solución, creo que la ecología tiene que meterse en el sistema. No podemos trincherarnos y decir voy a ser ecológico ahora porque es lo que va a salvar a la humanidad y que es comida buena. Tienes que montarlo en el sistema. No sé si me logro explicar. Y no cambia tu sentimiento. O sea, el hecho de que todos tus hijos, tu gente coma sano, pero tienes que montarlo en el sistema. Quiero decir que sea viable, que no se convierta en cosas de ermitaño, cosas de tipo raro, de tipo extraño, que esta gente están comiendo, tú sabes. Que monte el sistema como porque te topas ecologistas por ahí que andan en bicicleta, que no comen queso, que no, todo eso es verdad, yo estoy de acuerdo, no tengo en cuenta que lo hagan, ¿no? Que no comen nada de origen animal, que no comen, tú sabes, tienen todo un... No, el que hay que buscar es que la gente tuya, tu gente normal y corriente, tenga conciencia de lo que está sucediendo y tú puedas producir alimentos con esas características, con ese fin, pero que no parezca una cosa rara, que no sea una cosa de protesta, yo no sé cómo, no sé si les puedo explicar, ¿no? Porque además en otros países ya lo están haciendo, la Valle, en una pila están transformando sistemas porque se dan cuenta que el mundo está pidiendo recursos de este tipo. Yo te explicaba que vuelvo y repito, es el hambre del primer mundo, que no tienen alternativa. Entonces, yo creo que el mensaje principal es salvar a la sociedad, al mundo de todo lo que está sucediendo, ¿no? divulgarlo de alguna manera. ¿Te das cuenta, hermano? Lo que te quiero decir es que esto tenemos que ver como una cosa, los que estamos en esto tenemos como una cosa implicada en un sistema, no en un grupo social, no en un grupo aparte. Y tratar de utilizar los medios de divulgación para que la gente sepa lo que está sucediendo con los alimentos, que la gente no sabe. Hay estadísticas que hablan de eso y de los problemas que la gente un poco divulgue en lo que está sucediendo para que tú puedas entrar, la gente se da cuenta porque como no es un problema de conciencia, que tú le des a comer orgánico como una prioridad. Entonces, oye, me voy a comer un patacón de eso, pero plátano eso fumigado de la United Free, no, un plátano que lo voy a comprar allá en Santurce, no sé, en Calao, que el tipo tiene allí y no le echa nada, y ese yo lo voy a pagar. Que tú estés consciente que lo que te vas a comer es bueno. Como la gente coge el buen vino y dicen, este vino de la cosecha del 64, de no sé dónde, y este es de la parte no sé qué de la vaca, no, este es una cola, un repollo, que no tiene nada, que no tiene esto, tú sabes. Por ahí anda, es una cultura diferente, que hay que imponer a nivel de escuela, de político, de barrio, de iglesia, de logia, de comunidad. Hay un documento del año 2006 de Estados Unidos que habla de la producción de carne, una cosa que tú quedas frío, el problema es la producción de carne congelada, te quedas loco. Está dando una cantidad de información interesante. Me han dejado, si me han sacado todo lo que... ¿Cómo usted cree que podemos usar el sistema? Usted dice adentrarnos en el sistema, pero ¿cómo usted cree que podamos usar ese sistema para cambiarlo a sí mismo? ¿Cómo lo podemos moldear? ¿Qué manera usted recomienda? ¿Cómo se llama? La divulgación, la propaganda. La propaganda, o sea, hay que propagandizar lo que ustedes están defendiendo, propagandizarlo. ¿Cuáles son los mecanismos para vender un auto? Publicidad. La publicidad, 10 años garantía del petróleo. Si te pongo una papa, esta papa no te da esto, no te da aquello.
¿Y los beneficios que tiene? Los beneficios, los efectos que está causando la utilización de grasa sobresaturada, el peligro de comer azúcar. O sea, un poco el mensaje, ¿entiendes? El mensaje. Toda la Y la alternativa. alternativa, los problemas de la calidad de vida, porque la gente, hoy la gente vive a base de pastillas para la presión, para la diabetes, pero eso no es calidad de vida. Entonces el hombre se limita a hacer deporte, se limita a hacer mil cosas. Y te ponen, por ejemplo, para adelgazar te ponen 1 millón de inventos para adelgazar, porque hoy en día eso es la mujer, tú sabes. Yo creo que hay que hacer una base. Te voy a decir, los costarricenses me dan una experiencia interesantísima, por decirte un ejemplo, que dan en la primaria asignaturas de cooperativismo. Los niños, de tercer grado a sexto grado, dan cooperativismo en la escuela, en las escuelas públicas. Bueno, donde sea posible introducir esto, porque ya te digo que no es complejo, o sea, la información está, estadística, tú metes en internet y te vuelves loco de las cosas que hay, artículos de todo tipo, eso no salen en colores, eso a nadie le interesa, esa no es la vida de un artista, no es la vida de, tú sabes. Y yo, sí, entonces si tú quieres que lo tuyo prospere para bien, ahí tienes que la gente lo sepa. Y ahí, por eso te digo que ustedes tienen primero más fresca la cabeza, tienen internet, tienen otras posibilidades. Se ponen a investigar eso, llevar un mensaje que te impacte, un mensaje de